Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente aquí al Facebook Live Café de Kilómetro Cero. Siempre los martes a las 3 de la tarde. En la tarde de hoy hemos tenido, ¿verdad? Tuvimos unos problemas tecnológicos que hace tiempo que no teníamos. ¿Verdad? Lo lamentamos porque sabemos que mucha gente está esperando este live, pero que no panda el cúnico, como dicen por ahí, porque en breve estaremos compartiendo esta entrevista con ustedes, que lo que haremos es grabarla para subirla a nuestras redes sociales en un ratito. Hoy tenemos un Facebook Live Café súper especial porque es un día en el que muchos y muchas de nosotras estamos celebrando en grande una victoria de nuestro movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico y muy específicamente, ¿verdad?, de estos 5 jóvenes, son 7 jóvenes, y su batería de abogadas y de abogados, a quienes algunos de ellos los tenemos aquí hoy para esta entrevista, y estamos celebrando que finalmente, después de 3 años de muchas angustias, de un proceso sumamente discriminatorio, de un proceso, ¿verdad?, que se prestó para la persecución política de parte del Estado contra estos jóvenes cuyo delito, como quien dice, ¿verdad?, y como hemos llamado en este Facebook Live, es el delito de ser huelguistas, es decir, de protestar y de disentir. Hoy está con nosotros una de esas estudiantes líderes que nos acompaña. Ella es Verónica Figueroa Huertas, y con Verónica nos acompaña también 2 de los abogados que trabajaron extensa y apasionadamente, en este caso desde el primer día. Primero está la licenciada María Soledad Sáez Matos, de la Sociedad para la Asistencia Legal, y el licenciado Oscar Martínez Borrás. Buenas tardes a los 3, a Verónica, a María Soledad y a Oscar. ¿Cómo están hoy? Cansado, pero bien, contento. ¿Cómo sí, están? procesando las emociones, porque son muchas. De alegría, pero son muchas porque ha sido mucho tiempo. Así mismo, esos corazones tienen que estar fuertecitos hoy después de esa victoria, ¿verdad? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido de estar aquí con ustedes hoy. Saludos a la licenciada Sáez, a Verónica, a usted y a todos los que nos están viendo a través de Kilómetro Cero. Pues tremendo, es un privilegio para nosotros que estén aquí hoy, y nos gustaría, ¿verdad? Mi compañero Luis Calderón está teniendo problemas también técnicos, pero normalmente me acompaña en esta entrevista. Ojalá se pueda unir ahorita, más adelante, al Zoom, y si no, pues nada, lo vamos a extrañar un montón porque ese es mi partner siempre y hace buenas preguntas. Quería mencionar que los 5 jóvenes que fueron ayer, que finalmente se liberaron ayer de este proceso criminal que tenían en su contra, se llaman, aparte de Verónica Figueroa Huertas, Gabriel Díaz, Francisco Andrés Santiago, Taliangeli Torres, Randiel Negrón. Y Verónica, ¿puedes mencionar a los otros 2 jóvenes cuyos casos se desestimaron hace unos meses atrás? Sí, definitivamente. Son la compañera Alexa Paola Figueroa Carrasquillo y el compañero Juan Carlos Collazo Vázquez. Pues, ¿verdad? Vamos a empezar. Aquí hay muchos asuntos de los que podemos hablar en todo esto que ha ocurrido, ¿verdad?, en estos 3 años. Y hay muchos aspectos de este issue. Pero primero que todo, ¿verdad?, ustedes hicieron una defensa desde el principio. Ustedes dijeron que esto habían sido un procesamiento selectivo y que se estaba procesando a estos jóvenes por sus posiciones de liderato dentro de una huelga. ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿Puede tomar el batón quien ¿verdad?, quien ustedes crean, quien primero quiera hablar sobre ese proceso inicial? Yo le cedo la palabra a la licenciada Sáez
que creo que es quien ha llevado el batón en este caso. Todos hemos luchado muy fuerte como equipo, pero definitivamente entiendo que aquí quien ha llevado el batón desde un principio ha sido la licenciada Sáez, y todos hemos tenido mucho que aprender de ella, así que le cedo la palabra y luego lo que cada uno pueda aportar, pues así yo lo haré. Pues que uno no para de conmoverse con este caso. Mira lo que me acaba de decir. Es La verdad. conmovedor. Pero mira, este caso es bien interesante. Yo llevo 25 años trabajando en la Sociedad para Asistencia Legal representando casos criminales. Dentro de mi experiencia como abogada, siempre hemos representado gente con las acusaciones relacionadas con procesos huelgarios, desde la huelga de la Telefónica, la huelga anterior del 2010, siempre porque el criterio para recibir los servicios de la Sociedad para Asistencia Legal es que no puedan pagar representación legal, y lamentablemente tenemos que decir que la mayoría de estudiantado de la Universidad de Puerto Rico queda dentro del criterio de indigencia, o sea, no pueden contratar una representación legal. Es precisamente por eso que la lucha por la defensa de la universidad pública es fundamental, es vital, o sea, se nos va la vida al país. Y nosotros, lo primero que tenemos que agradecer es que a estos jóvenes, los 7, estuvieron dispuestos a llegar hasta el final, con valentía, a pesar de lo duro que ha sido, porque ellos han estado restringidos de su libertad todo este tiempo con condiciones impuestas por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, que era prácticamente cumpliendo una sentencia, ¿verdad? Y se mantuvieron firmes, en ningún momento ellos titubearon y en ningún momento ellos dejaron de cooperar con su defensa, de aportar. O sea, ha sido maravilloso representarlos a ellos. Lo primero que yo quiero es agradecerles, porque de verdad que ha sido una experiencia intensa, de mucho aprendizaje, como dice el compañero Martínez Borrás, pero también ha sido un proceso que nos llena de mucha esperanza, ¿verdad? Porque están ellos ahí, y porque en este caso, afortunadamente logramos que saliera a la luz y que hoy estemos aquí discutiendo el tema de la persecución selectiva, este sesgo político tan evidente que hay en este caso. Desde el principio nos dimos cuenta. Desde el principio. ¿Por qué? Porque es bien sencillo. La defensa de selectividad es cuando el Estado, a personas que están en la misma posición, en vez de acusarlos a todos, selecciona a unos en particular. Eso ya es una bandera. Porque tú dices, ¿por qué de una manifestación de 70, 80 personas que entraron allí en esa reunión y que participaron de esa manifestación, se coge a unos en particular? Cuando empezamos a investigar y a prepararnos para el caso, resulta que estas personas en particular que el Estado selecciona para acusar eran los líderes del movimiento estudiantil, o parte del liderato, ¿verdad?, de los que estuvieron allí. Una de las cosas más alarmantes, yo creo, que tiene este asunto es que al día de hoy, nosotros, a pesar de 3 años de trabajo intenso, y con una juez que tengo que decir que es una juez muy rigurosa y que dirigió el procedimiento, el proceso de descubrimiento de prueba con rigor y con vistas de seguimiento, nosotros al día de hoy no sabemos cómo y por qué se seleccionó a estos jóvenes en particular. Esa prueba todavía no la sabemos. Y es precisamente en ese intento, nosotros presentamos esa moción anunciando la defensa de procesamiento selectivo. La juez concede la vista, que la jurisprudencia dice que en esos casos, ¿verdad?, la defensa tiene que poner al tribunal en condiciones para justificar un descubrimiento de prueba adicional, y en el proceso de nosotros celebrar esa vista que el tribunal concedió conforme a la jurisprudencia, es que este caso se atascó, por decirlo de alguna manera, porque el testigo de la fiscalía, porque, bueno, esto hay que decirlo porque esta defensa, la particularidad que tiene o la gran dificultad que tiene es que por lo general la prueba para tú defenderte es prueba que está en control del Ministerio Público, de la Fiscalía, ¿verdad? Y eso es lo que hace, la defensa no tiene otro medio de obtener esa evidencia, porque son conductas impropias de agentes de la policía o del Ejecutivo, ¿verdad? Y entonces, o discriminatorias también, ¿verdad? Conductas discriminatorias. Entonces, esa prueba la tienen ellos. Así que nosotros, la única forma que teníamos para poder preparar nuestra defensa era mediante el testimonio del agente Muñiz, que es el agente investigador del caso, que ya no vive en Puerto Rico, pero que además hay que decir que él alegó que el expediente del caso se le había perdido. O sea, en este caso esto ha sido una cascada de cosas, de irregularidades, de cosas raras,
que por eso es que ayer la juez, antes de emitir la resolución, dijo que ella había sido la juez del caso desde el principio y que ella conocía muy bien el tracto procesal del caso. La desestimación de este caso no es, como está diciendo Justicia en su comunicado, porque se violaron los términos y porque no vino un testigo. Eso no es correcto. La resolución de la juez es clara. La resolución de la juez que se desestimó este caso porque a ellos se les violó el debido proceso de ley. Y el debido proceso de ley es la presunción de inocencia, el derecho a estar representados por abogados, el derecho a traer testigos, a la citación compulsoria de testigos, el derecho a preparar una defensa adecuada. O sea, todo ese tejido de derechos, ¿verdad? Que son los derechos de los acusados en Puerto Rico, que es bien importante también, y este tipo de casos nos sirve para recordarle a la ciudadanía que las personas cuando están acusadas no son criminales, no son personas a las que se les tiene que probar su caso, no son asesinos, no son violadores, son personas que están, ¿verdad? Que están en espera de juicio y que ese juicio se le tiene que conceder con todas esas garantías para que, ¿verdad? Podamos tener un sistema con algo de justicia y con algo de protección, porque si no, el Estado abusaría todos los días y cotidianamente. Si es con todas esas garantías, y miren lo que nos ha pasado en este caso, que llevamos 3 años tratando de saber por qué se selecciona a estos jóvenes en particular, de un grupo de entre tanta gente, y todavía no entendemos por qué se pidió una orden de allanamiento contra 3 medios digitales en particular, relacionados con la universidad. ¿Por qué no se pidió mediante supina la información como hacen en todos los casos? ¿Por qué esa orden de allanamiento es una expedición de pesca y fue expedida por un juez sin ninguna prueba? Esa orden de allanamiento de una lectura, de uno leerla, se da cuenta que es una orden que no contiene lo que se supone que tiene que contener esa solicitud, sin embargo se concedió. O sea, este caso tiene muchas cosas, ¿verdad? De las que podemos estar hablando largo y tendido. Sí, yo sé que, y tengo mucha curiosidad sobre diferentes aspectos de este caso, pero quería pasarle, ¿verdad?, a Verónica un poco para que nos cuente y nos recuerde y nos vuelva a anclar en el momento en que ellos hicieron esta manifestación, lo que estaba pasando, Verónica, en ese momento y qué, ¿verdad?, cuál era la defensa que ustedes estaban haciendo de la educación pública en ese momento, por qué decidieron, ante qué circunstancias decidieron ir allí a la reunión en presidencia. ¿Puedes hablarnos un poco de las motivaciones que ustedes tenían en aquel momento? Sí, definitivamente. Algo que es importante para mí mencionar siempre es que cuando, ¿verdad?, me preguntan sobre el contexto de la huelga 2017, pues es imprescindible hablar de ese evento, sin mencionar que ya desde el 2014, 15 y 16, el estudiantado venía haciendo, pues, ¿verdad?, la misma esencia de los reclamos que se tienen en la huelga 2017. Pues porque cuando miramos los últimos 10 y quizás ya 15 años de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de recortes que ha sufrido el presupuesto de la UPR suma más de 10,000 millones. O sea, han sido un montón, eso entre la paralización de la fórmula del 9.6, faltas de pagos del Departamento de Hacienda a la Administración Central, entre otras medidas. Y estos ataques, ¿verdad? Es importante siempre recalcar que las medidas neoliberales y los recortes presupuestarios a las principales agencias en Puerto Rico no llegan con la Junta de Control Fiscal. Simplemente se agudizan y pues hay como una aceleración en ese proceso que pues, hemos visto que no ha podido darse como querían por otras jugadas que han pasado, como lo fueron los huracanes, ahora los eventos ¿verdad?, sísmicos. Así que ya desde en el 2016 hubo un proceso de paralización bien importante en el que se propone esa huelga que se da en el 2017. En ninguno de esos momentos la administración universitaria tuvo interés en conversar con el estudiantado en lucha, no hubo nunca una respuesta, y específicamente en la huelga 2017 estuvimos bastante tiempo pidiendo públicamente, ¿verdad?, a través de la prensa y a través de los cuerpos oficiales estudiantiles, que son los que reconocen como el Consejo General de Estudiantes de los distintos recintos. Ahora mismo se me escapa el nombre, la CEN, la Confederación Estudiantil Nacional, creo que es que
se llama, que es la unión de los distintos consejos, ¿verdad? Todos los consejos de recinto en uno. A través de todos esos cuerpos, los estudiantes en huelga pedimos también reuniones con la administración universitaria y nunca se obtuvo respuesta. Tanto así que ni siquiera el gobernador en ese momento, que era Ricardo Rosselló Nevares, tampoco se expresó públicamente acerca de la situación de la Universidad de Puerto Rico. Así que en ese contexto, ¿verdad?, de una falta de respuesta a los reclamos estudiantiles, que se da esta y otras manifestaciones porque no fuera única. Ciertamente esta fue una de las más importantes, pues porque era donde se iba a tomar decisiones sobre la decisión final sobre el presupuesto que requería la Junta de Control Fiscal, pero pues fue ante la falta de respuesta. Y algo, ¿verdad?, que diferencia bastante la huelga del 2017 con otros procesos de paralización o lucha estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, es que los reclamos en su mayoría eran a nivel nacional, no estaban centrados en asuntos, ¿verdad?, meramente que podía resolver la administración universitaria. Y es importante preguntarnos, pues, cómo juega, ¿verdad?, eso, que nosotros estábamos haciendo un ataque y unos reclamos a otros cuerpos más grandes, como el gobierno central y la misma Junta de Control Fiscal, en este proceso de criminalización, porque la mayoría de los reclamos no estaban en manos de la Junta de Gobierno. Sabemos que, y hemos visto que le juega, hace su trabajo para lo que pide el gobierno, pero no son quienes estaban pidiendo esta vez ese recorte, era una imposición de una estructura más alta, que es la Junta de Control Fiscal. O sea que básicamente ustedes decidieron ir ese día a esa reunión para finalmente tener la oportunidad de dirigirse a uno de los cuerpos, ¿verdad?, que incidía en los asuntos que ustedes estaban reclamando. Ustedes querían ser escuchados ese día. ¿Ese era el motivo? Sí, nosotros lo que queríamos era que se nos diera un espacio en la mesa de, ¿verdad?, tener una posibilidad en la mesa de negociación. Yo creo que es falso, ¿verdad?, la premisa o el enunciado que mucha gente repite, que los estudiantes no estábamos abiertos a dialogar y a negociar, porque por años, o sea, no fue un invento, una propuesta nueva de nosotras, quienes estábamos en el 2017, muchos de los proyectos que se presentaron en el Senado y en la Cámara, porque nosotros presentamos propuestas concretas, como el asunto de los impuestos a propiedades o ¿verdad?, a la propiedad ociosa y de lujo, ¿verdad?, cómo el gobierno puede recaudar a través de otro tipo de impuestos, cosas que vayan dirigidas directamente a la universidad y, ¿verdad?, cuando dicen de dónde salen los chavos, pues aquí estamos dando respuesta a ese de dónde salen los chavos. Y igual otras propuestas como la matrícula ajustada a los ingresos, son propuestas que llevan muchísimos años, o sea, solamente hay que sacar el tiempo, mirar documentos que han hecho otras generaciones, ¿verdad?, estudiantiles y rescatarlos. Así que nosotros siempre estuvimos en la disposición de dialogar y de negociar. Lo que pasa es que yo creo que la pregunta es, ¿estaba la administración dispuesta a negociar o a defender a la comunidad universitaria? Esa es una respuesta que queda, ¿verdad? Yo me respondo a mí misma, pero habría que ver qué pueden decirnos ellos y ellas. Exacto. Este caso han salido varias cosas a relucir durante el descubrimiento de prueba, ¿verdad?, como le llaman ustedes, que son bien reveladoras. Por ejemplo, se habla de una carta que era de la fiscal Olga, la jefa de los fiscales, ¿verdad?, Olga Castellón Miranda. Un documento fechado alrededor de abril de 2017, donde literalmente esta persona hablaba les pedía a los fiscales que fueran identificando los elementos de posibles delitos que pudieran surgir durante manifestaciones, protestas. O sea, era como que se estuviese creando ya un escenario ¿verdad?, de criminalización de la protesta. No se supone, ¿verdad?, en un país que hemos vivido ya, que tuvimos unos capítulos tan difíciles con el carpeteo, que uno pensaba, ¿verdad?, que eso, ¿verdad?, que eso ya lo habían vivido nuestros padres y que a nosotros no nos iba a tocar,
porque había sido tan y tan grande el asunto del carpeteo en Puerto Rico, tocó a tanta gente y tanta gente entendió por fin por qué era que no se podía perseguir a las personas que disentían, que uno encontrarse nuevamente este tipo de prueba de fiscales que están buscando que, ¿verdad? Que acusar a alguien cuando uno no puede ser sospechoso de delito por ir a unirse a una manifestación. Esto, ¿cómo ustedes ¿verdad? Lo analizan? Y entonces, aparte de la carta, también está el asunto de lo de Facebook, de cómo la policía y la fiscalía, me parece, y el Departamento de Justicia, me parece a mí que con el aval de un juez, ¿verdad? Con el aval de un juez, obtiene información de toda esta serie de personas que se habían relacionado con una página de medios universitarios. ¿Cómo eso afecta, cómo eso o sea, por qué, tal vez explicar por qué eso se considera carpeteo como se ha denunciado y cómo afecta los derechos de personas que ni siquiera tienen que ver con el caso per se? Déjame atender la primera parte de su premisa que tiene que ver con la carta, y entonces le dejo el tema del Facebook y la orden a la licenciada, que ella lo conoce muy bien. En relación a la carta de quien era la fiscal general en ese momento, Olga Castellón, más allá de dar esas directrices que ya usted hizo alusión, también se crea un task force o como un grupo especial de fiscales que habían unos turnos específicos establecidos por la fiscalía para que estuviesen pendientes precisamente a lo que usted ya ha dicho, a las manifestaciones, a posible comisión de delitos, es lo que ellos indican. Pero lo que más nos llama la atención y levantó bandera es un listado de casos donde el título es casos relacionados a la UPR. Es decir, la fiscalía hace una relación directa entre casos criminales y denuncias presentadas con la Universidad de Puerto Rico, que esto confirma los ataques que siempre ha habido a la universidad y las razones por qué también, como ya mencionó Verónica, han habido tantos recortes al presupuesto. Es que la UPR siempre ha sido, ¿verdad?, un pilar de lo que es la educación, de lo que es el conocimiento en este país, de lo que es la justicia social y sobre todo el partido que ahora mismo está en poder siempre ha tratado de desmantelar la universidad, porque sabe que o lo considera un enemigo. Y estos documentos pues nos confirman eso. Básicamente todo arresto que hubo desde antes del caso de los jóvenes, desde el 16 de abril del 2017, 27 de abril, los casos del 1 de mayo, los casos que tuvieron que ver con la escolta de Tomás Rivera Chats, con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Básicamente cualquier protesta que se dio en el 2017, Fiscalía entendía que tenía que ver directamente con la UPR. Y eso ya también nos levantó una bandera porque están vinculando a la universidad con casos criminales. Eso surge desde los documentos que nos fueron entregados y eso pues luego se confirma con una orden de registro de allanamiento que se piden a Facebook, cosa que no ha pasado en otros tipos de casos, que luego podemos entrar en eso después de que la licenciada Saez termine. Y nada, es algo que nos levantó mucho la atención cuando estábamos estudiando el descubrimiento en este caso. Increíble. ¿Y estos casos eran de otras fechas, de otros momentos históricos? Bueno, del 2017, desde abril 2017 hasta finales de mayo. Todo caso donde hubo un arresto por algún tipo de manifestación, ya fuera en el Senado, en la Fundación de Sila Calderón, en las calles en Atorrey, cerca de una universidad, en la Junta de Gobierno, todo lo relacionaban a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Esto es bien importante, ¿verdad? Para unir todo lo que ha dicho Verónica y también lo que dice el compañero, que la figura de Olga Castellón quiere decir algo. Olga Castellón es una empleada del Departamento de Justicia Federal, que fue destacada al Departamento de Justicia y que desde que llegó empezó una, podríamos decir, federalización de nuestro Departamento de Justicia, ¿verdad? Se empezaron a adaptar los procedimientos y a conformar
los procedimientos en el Departamento de Justicia, o por lo menos fue su intención, no creo que tuvo mucho éxito, pero la intención era deliberadamente criminalizar, todavía al día de hoy, federalizar, que diga. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como la vista preliminar, que es una etapa del procedimiento criminal, como en la jurisdicción federal no existe, cada vez más quieren quitar derechos, ¿verdad? Aquí, y uno nota que dentro de ese, es como si hubiera un plan, ¿verdad? Que está la Junta por un lado, está la federalización del sistema de justicia criminal, y entonces, ¿qué pasa? Eso que plantea el compañero es bien interesante, porque en esa orden de allanamiento se dirigió a 3 medios específicamente, 3 medios vinculados con la Universidad de Puerto Rico. O sea, no fue a toda la prensa, ese incidente de la reunión lo cubrió toda la prensa. Sin embargo, la orden de allanamiento solamente se le hizo a esos 3 medios, sin notificarles previamente a ellos que se había solicitado una orden de allanamiento. Se pidió que se manejara de manera confidencial. Y lo más interesante que tiene esa orden de allanamiento es que piden no solamente la evidencia del incidente, es que piden de un día antes y de un día después. Cuando nosotros contrainterrogamos al agente Lasalle, que es el agente de delitos cibernéticos que trabaja en esa orden de allanamiento durante la celebración de la vista preliminar, el agente Lasalle nos dice que él hizo unas preservaciones, que es como se llama, antes de pedir la orden de allanamiento, él bajaba en su computadora del Departamento de Justicia lo que él quería que Facebook, ¿verdad?, no le borrara en lo que podía tramitar la orden. Y en un momento dado, él hizo una preservación desde el 1 de mayo hacia atrás. Eso a nosotros nos llamó muchísimo la atención, porque si tú estás investigando un hecho particular que se cometió el 27 de abril, ¿para qué tú tienes que tener información del 1 de mayo? ¿Verdad? Como dice el compañero en esa tabla que tiene el Departamento de Justicia, la Fiscalía, que dice casos relacionados a UPR, está hasta el caso de, por ejemplo, de Nina Droz, está incluido en esa tabla. Que tampoco tiene que ver con la UPR, ¿no? Absolutamente nada, pero está ahí. El 1 de mayo. Está incluido ahí. Ese memo es dirigido, y lo dice la licenciada Castellón, lo que dice es que como las protestas se pueden tornar violentas, hay que estar atentos. Le da instrucciones específicas a los fiscales, busquen por qué delito se puede acusar, y nombra un grupo especial de fiscales para atender estos casos. Eso es la primera vez que nosotros lo vemos. Organizado de esa manera, ¿verdad? Y tan dirigido de esa manera. Tan, ¿verdad? Como ya anticipando, porque ellos anticipan ya, para ellos una protesta es una categoría sospechosa que hay que ellos asumen que durante una protesta, en vez de, ¿verdad?, de entender que la democracia se nutre de la protesta y que no podría existir ningún sistema democrático, ¿verdad?, con todas las deficiencias que tiene la democracia, y eso es un debate larguísimo si creemos en eso o no, pero ellos, o sea, los representantes del Departamento de Justicia creen en el sistema. Ellos están ahí y han jurado con su puesto defender y proteger el sistema. Y el sistema dice que aquí los ciudadanos tienen derecho a protestar. Y aquí el sistema dice que los ciudadanos es un derecho protegido y a reunirse. Entonces, ellos piden en esa orden de allanamiento los nombres de los usuarios de esas páginas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solo ellos piden la información sobre el incidente, ellos piden los nombres de los usuarios de las páginas y los comentarios que esas personas hicieron para ver si ahí encontramos la posible comisión de delitos, dice la orden de allanamiento. O sea, ellos tienen en el Departamento de Justicia, que Facebook les entregó a ellos, que el mismo agente Lasalle declaró que ya eso no se puede hacer de esa manera, porque ya Facebook, hubo un pleito durante, es que este caso lleva tanto tiempo que ha cambiado hasta el Estado de Derecho, ya Facebook no puede entregar esa información de esa manera, pero en esa época todavía, ¿verdad?, lo podían hacer. Entonces, le entregan, y hay unas listas por cada uno de los medios, Pulso Estudiantil, Centro de Comunicación Estudiantil y Diálogo, donde aparecen nombres de los usuarios y al lado un número que, claro, nosotros nos tardamos un tiempo en poder descifrar, porque a veces la gente dice, pero ¿por qué se tardaron tanto? Es que, mira, es una evidencia tecnológica que a nosotros nos dio trabajo descifrar, hasta que uno de los compañeros, el compañero Nieves, que tiene mucho conocimiento de
los asuntos cibernéticos, fue el que se dio cuenta un día, él dijo, esto es este número, y lo buscamos y en efecto corresponde al perfil de Facebook de cada una de estas personas. ¿Y por qué esa lista está en el Departamento de Justicia y para qué? Eso no tiene ninguna relación con este caso. Estábamos hablando sobre el allanamiento de Facebook, de la información de Facebook. Sabemos que tanto la policía como el Departamento de Justicia tuvieron acceso a qué tipo de información de todas esas miles de personas ¿verdad? A las que ellos, a cuya información ellos accedieron. ¿Ellos tuvieron acceso a información en efecto privada o solo tuvieron acceso a comentarios públicos que hicieron en Facebook? Pues eso no lo sabemos. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que habría que investigar, ¿verdad? Ya este caso acabó, así el caso criminal acabó, la juez no tiene jurisdicción ya para resolver, y quiero aclarar que eso es otra cosa que es importante aclarar, porque el comunicado que hace el Departamento de Justicia dice que no es que la juez determinó que no era meritorio conceder ese remedio, y eso no es cierto. Lo que la juez determinó fue, ella no entró sobre eso, ella lo que pues, dijo, el caso terminó, yo no tengo jurisdicción, ella no entró sobre si era meritorio o no ese reclamo, ¿verdad? Eso pues habrá que trabajarlo por otras vías, así que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que hay ahí, porque nosotros no sabemos si en efecto el Departamento de Justicia entró a los correos de esas personas. O sea, ¿qué hizo el Departamento de Justicia con esa información? ¿Cuántos de esos perfiles, cuántos de esos perfiles están como privados? ¿Cuántos están como públicos? Eso quien único lo puede saber es la misma persona, ¿verdad? El usuario del perfil. Por eso, nosotros lo que se nos ocurrió luego de mucho pensamiento y fue solicitar que fue la moción que presentó el compañero Juan Ramón Acevedo, que se solicitaba un remedio para que se le notificara a esos usuarios que eso estaba pasando, para nosotros entonces poder prepararnos también para la defensa utilizando eso, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, no tenemos la autoridad y no podemos violar la confidencialidad, y nosotros no podemos notificarle a las personas. Así que se necesita que se cree un mecanismo, como pasó en el caso de las carpetas de Noriega, que se creó un mecanismo de notificación, ¿verdad? Y que entonces los ciudadanos afectados puedan saber, en efecto, el alcance que tuvo esa práctica. Pero aún si ellos no hubiesen tenido acceso, digamos, a información privada, es decir, a inbox privado, a información, qué sé yo, teléfono, direcciones, tarjetas de crédito, nada más el hecho de que el Estado esté buscando perfiles de miles de personas por un caso al cual no están ni vinculados, eso se puede considerar como un ejercicio de lo que nosotros llamamos carpeteo. A nosotros nos llama muy poderosamente la atención y nos parece que hay algo ahí que no se está haciendo de la manera correcta. No podemos pasar por alto que nosotros tenemos una lamentable historia y tradición de persecución a los sectores que se oponen al gobierno. O sea, aquí hubo la ley de la mordaza, aquí se impuso el macartismo también, y hubo un montón de gente también presa por no declarar ante el gran jurado federal. Aquí hubo, y por años, y gobiernos PNP y populares, una práctica que es la que se conoce como el carpeteo, que lo negaba, es porque el departamento surgió, ese caso de Noriega, interesantemente, fue durante las vistas también, que un agente declaró que hizo, igual que en este caso, que mientras el agente declaraba, él dijo, hay otras cosas más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas hay que investigarlas, ¿verdad? Nosotros no podemos, porque fíjense lo que pasa en este caso. Si no es porque a nosotros se nos, ¿cómo yo diría? Tuvimos esa intuición, cuando ese agente declaró, tuvimos esa intuición de exigirle al juez de la vista preliminar, y le exigimos, y fue una discusión enérgica, porque el fiscal se opuso. Nosotros le exigimos que nosotros teníamos derecho para poder contrainterrogar, a ver todo el contenido de esa respuesta a Facebook, porque él la quería someter en evidencia, pero no quería que la viéramos. Eso fue, afortunadamente el juez le dijo al fiscal que nos tenía que mostrar ese contenido de la respuesta a Facebook, y entonces ahí fue que nosotros vimos esto, que obviamente requiere, ¿verdad?
no podemos todavía entrar en el ámbito de la especulación. Nosotros estamos bien enfocados en la defensa del caso criminal, pues ahora habrá quien, ¿verdad? Un grupo de abogados que se va a organizar para trabajar con ese otro aspecto y hacer el reclamo por la vía civil, el reclamo que proceda. Pero definitivamente es algo que llama la atención. O sea, ¿cómo es posible que un agente diga que para él investigar la comisión de un delito, que fue el 27 de abril en la oficina de la Junta, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico, es importante el ver lo que comenta una persona que está en Camuy, o en Nueva York, o en Utuado, ¿verdad? Que es importante ver lo que comentaron antes y lo que comentaron después, que es importante verlo desde el 1 de mayo hacia atrás. O sea, eso, por más que ellos lo digan, a mí me parece que no hay justificación alguna y que nadie ya en estas alturas que vivimos los puertorriqueños, con tanto atropello que hemos vivido, podemos quedarnos conformes con una explicación como esa. Ya la ingenuidad no creo que haya nadie que crea. Además, y que se quede tranquilo pensando que con esas listas no hicieron nada, que con eso no hicieron nada. Eso afecta definitivamente el derecho a asociarse, claro, el derecho a la libertad de expresión de parte de estos medios que fueron afectados también. O sea, hay que pensar en el efecto que esto puede tener o que tuvo en el futuro. Normalmente nosotros siempre hablamos de unas narrativas de la gente que lucha, que son unas narrativas como épicas de la valentía, del quien se enfrenta y no tiene miedo al Estado, pero realmente ¿cuántas personas realmente tienen ese nivel de valentía como estos jóvenes? No, mucha gente sí, estas cosas lo afectan, estas cosas afectan ¿verdad? El incentivo para protestar, el incentivo para asociarse, para relacionarse, para salir a la calle. En este caso podría ser incluso el incentivo para leer o no un medio de comunicación de estos estudiantes. Entonces, o sea, yo creo que eso afecta definitivamente una libertad que es definitivamente fundamental, y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, trabajamos desde kilómetro cero. Estos son libertades fundamentales, estos son derechos que hay que proteger muy especialmente. De lo contrario, nosotros no podemos llamarnos un país democrático. Tenemos otros problemas para llamarnos país democrático, pero estas son los fundamentos de lo que nosotros llamamos una democracia. Yo creo que a eso que tú mencionas, del tema de la intención de querer acallar o de que las personas no ejerzan su libertad de expresión, definitivamente podemos ver que esa es la intención del Departamento de Justicia, lo ha sido por muchos años, pero yo creo que, como dicen por ahí, se está virando la tortilla, porque esa intención no está obteniendo los resultados que ellos siempre han tenido y que ellos siempre han querido, y yo creo que la victoria que tuvimos como país ayer, como sociedad, en que se hiciera justicia por estos jóvenes que luchan por nuestra educación, que es un pilar en cualquier sociedad avanzada, que luchan precisamente por la libertad de expresión, que también es un pilar en cualquier democracia. Es una victoria para toda nuestra sociedad puertorriqueña y demuestra que nosotros nos estamos uniendo más como país, demuestra que tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen y que nos estamos concentrando más en eso. Y que hay una juventud y una nueva generación que está dispuesta a luchar, que está perdiendo ese miedo. Y como digo, creo que su intención se está viendo muy frustrada, y este caso es un ejemplo perfecto, donde el Estado no ha escatimado en recursos, no ha escatimado en ir en alzada en todos los procedimientos, en ir a apelativo, en estirar este caso lo más posible. Y el efecto, en vez de callar unos jóvenes, en vez de sacarlos del camino, fue crear unas grandes mentes que tenemos hoy en día, que yo considero que son jóvenes y hombres y mujeres que nos dieron lecciones a nosotros también como abogados, que a mí me dieron una lección de lo que es solidaridad y compañerismo, que yo lo digo siempre que hablo de este caso, porque estos muchachos y hombres y mujeres y hombres nos demostraron que en la unión está en la fuerza, y ellos siempre estuvieron juntos, aun cuando este caso se ponía difícil, aun cuando nos desesperábamos, aun cuando hay choques, porque en todo lugar hay choques. Verónica, Gabriel, Randiel, Taliangeli, Alexa Paola, Francisco, Juan Carlos, ellos discutían las cosas, las conversaban y siempre se mantuvieron unidos y no iban a dejar a ningún compañero atrás. Y yo creo que como país
tenemos que ver esto como un ejemplo y comenzar a hacer así en todas nuestras etapas sociales y saber que estamos todos en el mismo barco. Y aunque no pensemos siempre igual, es tanto más lo que nos une. Y aunque no estemos siempre de acuerdo, ver las cosas que nos unen para forjar un país en conjunto. Y como digo, creo que ayer fue una victoria y es un paso en la dirección correcta y la intención se está viendo frustrada. Estas personas que no tienen ni la capacidad para hacer las cosas bien, porque es que son burdos en cómo tratan de hacer el carpeteo, ya no tienen ni tacto. Y mientras más personas vamos despertando y más jóvenes y más personas de todas edades van viendo, yo creo que este país va en la dirección correcta y agradecidos de haber compartido con quien ahora ha conseguido amistades mías y sé que van a ser jóvenes que van a hacer muy bien para este país en el futuro. Verónica, eso que dice Oscar es bien interesante, sobre todo desde la perspectiva de las personas que luchan en diferentes causas de derechos humanos, causas políticas, causas, ¿verdad?, de progresistas en Puerto Rico. Ese ejemplo que él menciona puede ser bien ilustrativo del tipo de lucha que nosotros debíamos ser capaces de dar. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proceso tuyo con los compañeros, de ponerse de acuerdo, de cómo hicieron para mantener esa unidad? Eso no es fácil. No lo hacemos quienes no tenemos esa presión encima todos los días, no podemos mantenernos unidos en muchos reclamos. ¿Cómo ustedes lo pudieron hacer? Pues mira, yo creo que, pues porque esta lucha es por amor y desde el amor. Es así bien cursi, bien clichosa, pero ¿qué otra respuesta yo puedo dar a esa pregunta? Italia lo mencionaba ayer, no solamente algo interno del grupo, sino también por la gente, ¿verdad?, externa, que estuvo en apoyo todo este tiempo y que seguiremos compartiendo espacios de lucha. Yo creo que fue bien difícil al principio, ¿verdad? Siendo bien honesta, fue sumamente difícil porque algo que me parece importante compartir, pues ciertamente queda el interrogante de por qué a nosotros 7 o por qué a los 11 que en un principio, porque si nos vamos al comienzo del, ¿verdad?, a la intención inicial de las 11 acusaciones, éramos todos y todas personas que estábamos en distintos puestos, ya sea comité negociador, portavocía, alguna organización política o el mismo Consejo General de Estudiantes. Y así como es de diversos todos esos grupos, así mismo somos nosotros en nuestro carácter individual, o sea, nosotros no todos teníamos o tenemos una relación sumamente fuerte a nivel individual y fue pues ver cómo, ¿verdad? Bueno, pues porque estamos aquí, mantener todo eso siempre presente y recordar, ¿verdad?, que no nos íbamos a no olvidarnos de ningún compañero o compañera. Ese asunto colectivo. Y yo creo que al Estado, pues, esta vez se le hizo difícil y se le va a seguir haciendo difícil porque cuando nosotros hablamos de, ¿verdad?, de pensar otras formas de lucha y organización, lo decimos. No nos sale bien o como queremos siempre, porque la lucha es pues tirar y fallar hasta que salga y conseguir pequeñas victorias que nos den gasolina, pero no hay tal cosa como un líder o como quien lleva la batuta. ¿Verdad? Ese poder está repartido de diversas formas que el poder no entiende necesariamente, por eso es que es tan complicado, ¿verdad?, o que tienen tantas trabas en procesarnos, no es tan sencillo como radicarnos cargos y les va a salir de la primera. Y nada, yo quería comentar un poquito sobre el asunto del carpeteo, ¿verdad? Y de los allanamientos a los medios digitales a través de sus cuentas en Facebook. Y es que pues es otra confirmación de lo que nosotros hemos decidido llamar la doble vara del Departamento de Justicia y del Gobierno, porque Justicia es una de las agencias más importantes del Estado. Como para muchísimos otros casos en los que hay vidas de personas en riesgo, no se innova de esa manera. O sea, tenemos personas, en su mayoría mujeres, que piden a veces órdenes de protección, que buscan radicar cargos a través de la Ley 54 por violencia doméstica, y los agentes de la policía nunca quieren aceptar cosas que están en los medios, ¿verdad?, en los dispositivos como evidencia, porque lo que dicen es que es manipulable. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una línea, ¿verdad?, que apoya a sobrevivientes de violencia doméstica,
y también a raíz de eso he podido dar apoyo a personas en búsqueda de este tipo de protecciones por parte del Estado y los casos se quedan en nada. O sea, una compañera compartió recientemente que le sorprendía, ¿verdad?, que hubieran ido a Facebook para poder buscar evidencia legítima o supuestamente legítima en nuestro caso, mientras que ella una vez buscó una orden de protección y lo que hacía falta para que pudiera culminarse, ¿verdad?, el proceso de ordenar esa orden, la orden, valga la redundancia, era que la gente pidiera una orden de allanamiento a un teléfono. Y han pasado 3 años de entonces y nunca pudo tener ese proceso porque la gente no hizo la gestión para pedir esa orden de allanamiento. Y lo mismo vemos en otros casos que no están atados con la violencia de género que vemos en el país, ¿verdad? Casos como los del chat de Telegram, como Elías Sánchez y muchísimos otros, ¿verdad? El justicia no invierte nada de recursos, así que ¿cuáles son las prioridades? ¿Verdad? No, es realmente indignante. Vamos a ver si podemos hacer algo de ahora en adelante, a ver si las prioridades cambian. Definitivamente la manera como hemos visto al Estado invertir sus recursos y su ensañamiento en este caso ha sido realmente dramático. No es la primera vez que lo hacen, pero impresiona cuando hay tantos problemas actualmente en el país, tanto criminales como los que tú has mencionado, ¿verdad? Y no vemos ese ensañamiento en general. Oye, yo tenía una pregunta, tengo muchas, pero no voy a poder hacerlas todas, pero sí quería ir un momento a lo que mencionaste, María Soledad, sobre el agente investigador. Nosotros los que más o menos hemos tenido, ¿verdad?, cierto acceso a los asuntos del caso, hablamos mucho del agente investigador. Hemos hablado mucho de ese señor en estos días. Se sabe, tengo entendido que ese agente fue especialmente nombrado para que investigara este caso, ¿verdad? Pero ese señor se va a Estados Unidos y no quiere venir a testificar, pero aunque sea especulativamente, ¿por qué él no quiere venir a testificar? Bueno, aquí hay 2 agentes investigadores. Uno que es el que tú te refieres, que es el agente Muñiz, que es el agente investigador a cargo del caso. Y hay otro agente investigador que es el agente Lasalle, que es de la parte cibernética. El que se fue de Puerto Rico ha dicho en varias ocasiones que no va a venir y no ha estado disponible ni siquiera por videoconferencia. Ay, mi madre. Nunca se ha acreditado de una forma fehaciente porque él no puede venir. El fiscal se limitaba a hacer alegaciones generales, ¿verdad? Decía, no, él no va él es por salud o es por dinero, pero problemas del trabajo, pero nunca, ¿verdad?, se acreditó de una forma fehaciente. En eso la juez, en su resolución, hace un recuento bastante detallado de todas las gestiones que hizo el tribunal, porque el tribunal hizo gestiones tratando de lograr la comparecencia de este señor, pero él definitivamente él dijo al compañero Martínez, él le dijo por teléfono que él no iba a venir nunca, en una ocasión, o sea, es a ese nivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este agente, y son las cosas que, bueno, uno puede especular, pero son especulaciones basadas en cosas concretas. Este es el mismo agente que cuando renunció a la policía de Puerto Rico alega que dejó su expediente en una caja en el CIC y que esa caja se perdió. O sea, la mayoría de la investigación que él dice que hizo sobre este caso, la defensa no tuvo nunca acceso porque él se extravió. De un caso pendiente, él alega que se extravió. Eso uno puede... Es importantísimo para él. Es importantísimo para ellos. Uno puede quererse creer eso o no querérselo creer, ¿verdad? Pero lo cierto es que el expediente nunca lo tuvimos. Es el mismo agente que dice que identificaron a estos jóvenes porque un confidente o una persona le dio los nombres, pero nunca nos ha querido decir, y la defensa trató mediante mociones, hicimos todos los reclamos, no hubo manera. Al día de hoy no sabemos quién, si es que, o quién, o que si es de verdad que fue de esa manera que se hizo la identificación, ¿verdad? O sea, en este caso, a pesar del paso del tiempo y de que hemos trabajado intensamente, eso no lo sabemos. Yo no sé por qué ese agente decidió que a él lo que más le convenía era no venir, pero fue lo que él decidió, ¿verdad? Ese es el hecho concreto. Especulaciones puede haber miles, pero lo cierto es que él, ¿verdad? Y lo que sí podemos decir, que él decidió que él no iba a venir. O sea, pero
a nosotros nos llamó poderosamente la atención como el fiscal, y ayer insistió también en sala cuando le pidió reconsideración a la juez y fue no lugar, como el fiscal dijo que a pesar de que esta gente no había venido y que no estaba disponible para venir durante la etapa esta de descubrimiento, de solicitud de ampliación de descubrimiento de prueba, el fiscal siempre decía, pero para el juicio sí va a venir. O sea, ¿qué era? El plan del fiscal era que nosotros nos quedáramos sin la posibilidad de preparar nuestra defensa, pero entonces para juicio él lo iba a traer, ¿verdad? Era la garantía que él le daba al tribunal y hasta en una ocasión lo puso en una moción, ¿verdad? De que, entonces, ahí es que uno dice, aquí, esto es una irregularidad tan grande, o sea, ¿cómo un fiscal te va a decir a ti que el agente investigador del caso, que es el agente, lo que quiere decir agente investigador es que es el que entrevista a todos los testigos, el que organiza toda la prueba, el que levanta el expediente, el que se encarga de diligenciar y las órdenes de solicitud de evidencia, supina, todo, o sea, esa es la persona que lo maneja todo. Entonces, no hay expediente, él no quiere declarar, pues, ¿verdad? Y si no había expediente, ¿cómo iban a hacer ese...? O sea, no. ¿cómo es que el Estado iba a defender su posición? Pero es que ahí es que vamos a lo que estaba diciendo el compañero, es que han sido burdos, o sea, ha sido burdo esto, porque aún con la falta de expediente, los 2 o 3 papeles que nos entregaron fueron suficientes como para nosotros poder fundamentar un reclamo de que procedía esta defensa. Porque este caso se trabajó de una forma tan discriminatoria, el sesgo es tan evidente en los papeles que nos en los pocos documentos que tenemos, que con eso fue suficiente para nosotros poder trabajar en esa dirección. Y añadiéndole a lo que dice la licenciada Sáez, la defensa también hasta incurrió en gastos de pagar pasajes para que esta gente, le pagamos un pasaje para que él viniera a declarar y le pagamos un pasaje al compañero de la defensa Ángel Yamil Nieves para que fuera ya en otra ocasión, toda vez que él no quería venir, para que fuera por videoconferencia y garantizar el derecho al careo. Es decir, la defensa siempre tenía un interés de la búsqueda de la verdad en este caso. Y por alguna razón que ¿verdad? Habría que especular, pues esta gente de momento cuando levantamos esta defensa de persecución selectiva, cuando empezamos a levantar cuestionamientos de quién dio las órdenes en este caso, de cómo se escogió a uno sobre otro, cuando encontramos unas notas de la gente que surge que él entra en el caso por una directriz directa de la Secretaria de Justicia en ese momento, que es la actual gobernadora Wanda Vázquez Garcet, pues de momento no quiere venir más. Sí, él dejó de venir. Es algo que levanta mucha Tú hablaste con él, a ti no te dijo por qué no quería venir. No, él simplemente por directriz del tribunal, en la última vista que estaba señalada para el 4 de agosto, antes de que se desestimaran los cargos, era una vista evidenciaria y él estaba citado personalmente, no compareció, el tribunal le dio la segunda opción de que fuese a través de videoconferencia y él lo que hizo fue que llamó al tribunal para excusarse y la juez me pidió que yo tomara la llamada porque él quería hablar como era un testigo que estaba citando la defensa y ahí él me informó que él no iba a ir ni ahora ni nunca a este caso y que él iba a buscar representación legal, que si lo tenían que defender por algún asunto de la citación, un desacato, pues él así lo iba a hacer, pero que él no iba a comparecer más en este caso. Bueno, sería bueno, ya que todo esto terminó por lo pronto, digo, por lo pronto no, yo espero que ya haya terminado. A lo mejor eventualmente conoceremos la historia de ese agente. Este programa lo ven muchos policías, así que los invitamos a que nos comenten acerca de sus teorías acerca de esto, ¿no? Bueno, tenemos que ir recogiendo un poco para despedirnos, pero ha sido bien interesante esta conversación. Tal vez como último, ¿verdad? Antes de que ustedes se despidan y den sus últimos comentarios, ahora que mencioné a los policías, que muchos policías, ¿verdad?, siguen nuestras redes sociales y nos comentan y discuten con nosotros, ese es el día a día. ¿Cómo le podemos explicar a estos policías, ¿verdad?, que estas protestas, que estas personas que disienten, que se enfrentan al Estado, ¿verdad?, no pueden ser sospechosas de delito simplemente por ser huelguistas, por hacer una protesta, sea una protesta simpática o no sea una protesta simpática? Hay protestas simpáticas, hay protestas que no son tan simpáticas. Pero sea o no una protesta que a usted le guste o le deje de gustar,
sea porque se enfrenta, porque reclama, porque disiente, ¿cómo ¿verdad? Porque muchas veces ellos dicen, no, pero lo que pasa es que en esas protestas se ponen por ejemplo, cuando son las del 1 de mayo, se ponen a romper cristales, eso es un delito, esto y lo otro. ¿Cómo ustedes le explicarían a estos agentes, ¿verdad? Que cuando hay una protesta en Puerto Rico, pues no se puede partir de la premisa de que van a ocurrir delitos o que yo no puedo, ¿verdad? No me pueden ver a mí como sospechosa de nada por ese ejercicio. Es que eso viene de años, ¿verdad? De años de crear una policía como militarizada, que es como se ven como un cuerpo militar. Si la policía, que para mí es una cosa que hay que disolverlo y volverlo a empezar. Si la policía se entendiera, se detuviera, ¿verdad? Como lo que son seres humanos, como todos nosotros, y se reconocieran en el que tienen al frente y pudieran dialogar, el mundo sería mucho mejor, ¿verdad? Pero como ellos lo que ven es un enemigo y parten del miedo, porque es un miedo a lo que no conocen, ¿verdad? Y un montón de preconcepciones que tienen de los estudiantes universitarios, que si son terroristas, malos, pelú, todas esas cosas que dicen que son hasta ridículas, ¿verdad? Y lo digo con respeto, pero es hasta ridículo. Son los seres humanos, la diversidad, ¿verdad? Que hay en la humanidad es tanta. Y la única forma de llevar bien el mundo y de poder crear una sociedad mejor o un ambiente sano de convivencia es esa, cuando tú te reconoces en esa persona que tienes al frente, aunque sea diferente a ti, aunque tú no coincidas con lo que, pero hay algo que tenemos en común, ¿verdad? Y deberíamos poder hablar, deberíamos podernos comunicar. En este caso en particular, y te lo digo por el trabajo que ustedes han hecho, durante la vista preliminar, a la gente de La Salle, yo le pregunté si él había cumplido con los formularios de la reforma de la policía en cuanto al manejo de evidencia electrónica, porque hay unas órdenes generales específicas que se tienen que llenar en los casos que se manejan evidencia electrónica. Y él nos contestó que no se cumplió con ninguno de esas, en este caso no hay nada, ninguna de esas PPR o formularios preimpresos para estos casos, ninguna. Así que a mí me llama la atención, ¿verdad? Ver cómo, a pesar de que está la reforma y que supuestamente ha habido unos esfuerzos, todavía se sigue incumpliendo descaradamente. Descaradamente. Uno pide en los casos la evidencia de las PPR relacionadas con la reforma y no existen. Y eso es caso tras caso, caso tras caso. O sea, que nos llama la atención, ¿verdad? Que todavía como que eso no está internalizado. Eso, o a veces tampoco lo quieren entregar. Me consta que incluso al Tribunal Federal no le entregan a veces las formas, los materiales al monitor del tribunal. Él había pasado por esas situaciones, o sea que a veces uno no sabe si es que no las llenan o si es que no las quieren dar. Entregar, pero bueno, ¿verdad? En otra ocasión tendremos que volver a hablarnos en una situación que espero que sea más exitosa a nivel tecnológico o en persona, porque este ha sido un caso definitivamente histórico, importantísimo para el derecho a la protesta en Puerto Rico, para la defensa de las personas que disienten, que defienden los derechos humanos, como es la educación pública. Así que este caso tiene muchísimas ramificaciones que sería muy interesante seguir discutiendo. Por hoy tenemos que terminar, pero antes, ¿verdad? Les agradezco la presencia aquí con nosotros. Estamos ¿verdad? En apoyo a ustedes. Estamos bien orgullosos del trabajo que llevaron a cabo y de estos estudiantes que ¿verdad? Ayer todo el mundo se emocionó cuando los vio allí porque es muy emocionante en momentos tan difíciles que pasamos en Puerto Rico, saber que ahí reside, ¿verdad? Lo que siempre hemos llamado la reserva moral de este país. Así que gracias a los tres, a los otros compañeros también que estuvieron contigo, Verónica, nuestra solidaridad con ellos. Y nada, los voy a dejar para que se despidan y den un mensaje final y ahí entonces nos vamos a editar el video que vamos a pasar. Pues
¿qué puedo decir? Nada, muchísimas gracias por toda la solidaridad a todas las personas que estuvieron con nosotros desde el principio, desde la huelga y los años anteriores, ¿verdad? Para que eso fuera posible. El llamado a seguir, como dijeron mis compañeros y compañeras ayer, la democracia, si es que hay democracia aquí, no se hace un día cada 4 años, sino que se hace todos los días desde todos los espacios. Que lo que pasó ayer sirva como un poco más de gasolina, ¿verdad? Para continuar pensando, buscando y accionando en transformar el Puerto Rico que tenemos, que no es el que queremos, porque no responde a nuestras necesidades. Así que vamos a seguir, seguiremos encontrándonos. Muchísimas gracias. Así mismo. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros del equipo de la defensa, porque la verdad es que fue un trabajo bien intenso que nadie solo lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Un trabajo que se hizo en equipo. Agradecer a nuestros jóvenes que confiaron en nosotros sin conocernos. Eso para mí es una cosa casi como mágica, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos ido conociendo en el proceso y que tú en una situación como esta deposites confianza para algo tan grande, tan importante, en una persona que tú no conoces, me parece que es casi como un acto de fe que es maravilloso, ¿verdad? Entonces, tenía que tener un buen resultado porque fue una cosa que se hizo de una manera bella, ¿verdad? Espontáneamente, fue producto de la solidaridad. Y darte las gracias a ti también por tener un espacio como este que propicia la discusión de estos temas, el interés, y siempre dispuesto a colaborar contigo en este espacio que de verdad que ha hecho grandes aportaciones a nuestra sociedad. Gracias. Igualmente agradecido de mi parte, Mari, por la oportunidad de estar aquí y expresar y hablar sobre estos temas. Y aunque suene un poco loco, como dicen, gracias al Departamento de Justicia por su intención de criminalizar la protesta, por su intención de acallar la disidencia y que eso, el resultado ha sido que nos ha unido a muchas mentes que pensamos igual, muchas mentes que queremos un país más equitativo, más inclusivo, donde se le garanticen los derechos a todas y todos, sin importar ningún tipo de, ¿verdad? de clase social, ni raza, ni orientación sexual, económica, nada por ese estilo. Así que en ese sentido, gracias, y que todos los que nos ven y nos escuchan sepan que tienen abogados y abogadas y personas que están dispuestos a luchar por ustedes, a dar la batalla en contra del sistema corrupto, por mejorar este sistema en el que vivimos, por realmente hay un acceso a la educación, un acceso a la justicia. Y como dice Verónica, y la tengo que citar porque de verdad esas palabras me llegaron, esta lucha es por amor. Y yo creo que esa es la manera más sencilla de describir por qué nosotros luchamos como luchamos, por qué el equipo de defensa luchó como luchó por estos estudiantes, por estos jóvenes, porque sabemos que ellos lo hacían desde la pasión, desde el amor, igual que lo hacemos nosotros, que luchamos desde lo más profundo de nuestro corazón, y eso es algo que también ellos no van a entender, y por eso esta lucha nunca cesa y siempre va a continuar. Así mismo es. No tengo más nada que añadir. Vamos a terminar con eso porque así debe ser. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por conectarse otra semana más. Y seguimos aquí todos los martes a las 3 de la tarde en el Kilómetro Cero Facebook Live Café. Gracias a todos y todas.